Ahora sabemos cómo dicen los fiscales que el esposo y padre acusado de estrangular a su esposa hasta la muerte y de matar a su hijo no nacido escapó a Italia semanas antes de que comenzara su juicio. ¿Cómo Lee Gili pudo llegar hasta el otro lado del mundo, considerando de lo que se le acusa, es simplemente ridículo? Y ahora enfrenta nuevos cargos federales y espera a que te cuente el supuesto nombre falso que usó para supuestamente escapar y lo que su abogado de alto perfil nos está diciendo. Estamos siguiendo el caso presentado por Law and Crime. Yo soy Chris Stewart. Lee Gili tenía programado ir a juicio el 29 de mayo. Es impactante que un hombre acusado de lo que se le acusa haya podido dormir en su propia cama desde que pagó la fianza en octubre de 2024 y las condiciones de esa fianza no hicieron lo suficiente para asegurarse de que él no se fugara. Y no solo a un país, sino a dos. Esta es una foto de Gili con su esposa, Krista. Supuestamente, él la estranguló hasta matarla en octubre de 2024 dentro de su casa. Los documentos judiciales dicen que él fue quien llamó al 911 justo antes de la medianoche y supuestamente les dijo a los paramédicos que Krista había tenido una sobredosis. Los médicos dicen que encontraron supuestas pruebas de que esta madre, que tenía 9 semanas de embarazo al momento de su muerte, fue estrangulada. Una gran novedad durante la noche es que las autoridades en Houston parecen haber ejecutado una nueva orden de cateo en la casa de Gili después de que huyó a Italia. Ahora, antes de que regresemos al caso que Gili va a enfrentar cuando regrese a Estados Unidos, quiero hablar sobre la situación que tenemos en este momento en Europa, donde Gili está detenido. Así que esta es una nueva denuncia penal federal. Fue presentada esta semana después de que las autoridades italianas detuvieran a Gili en Milán, en el aeropuerto. Las autoridades estadounidenses ahora lo acusan de huir a través de las fronteras estatales para evitar el enjuiciamiento. Y aquí está la nueva información que el gobierno federal está alegando. Dicen que Gili tomó un vuelo de Air Canada de Toronto a Milán, específicamente el AC-894. Ese es un vuelo de Air Canada que regularmente va de Toronto a través de Montreal y luego a Milán, Italia. Ese vuelo aterrizó el 3 de mayo. Ahora, no está claro cómo Gili pudo llegar de Texas a Canadá como parte de su fianza. Tenía que usar un monitor GPS y ahora está acusado de haberle cortado la correa. Ahora, quiero que trates de entender esta línea de tiempo con nosotros. Las autoridades de Texas dicen que el viernes 1 de mayo, alrededor de las 9 p.m., reciben una notificación de que el monitor GPS de Gili tenía una alerta de manipulación de la correa. Escriben que intentaron contactar a Gili, pero para el 4 de mayo aún no habían tenido noticias de él. Ese es el lunes siguiente. Y para ese momento, él ya estaba en Italia. Ahora, esto es algo que sí genera muchas preguntas, porque Gili no solo enfrenta un delito menor, está enfrentando una acusación de homicidio capital por supuestamente haber matado a su esposa y a su hijo no nacido. Y las autoridades parecen no saber dónde estuvo durante aproximadamente 2 o 3 días, según el gobierno federal. Y durante ese tiempo, pudo cruzar la frontera hacia Canadá y luego cruzar el Atlántico hasta Milán. Ahora, según la denuncia federal, el grupo de trabajo de delincuentes violentos de la costa del Golfo, que incluye miembros del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, no comenzó su investigación para encontrar a Gili hasta el 4 de mayo. Supuestamente, Gili llegó a Italia el 3 de mayo y, al parecer, la identificación que estaba usando pudo haber pasado los controles para entrar a Canadá y abordar ese vuelo a Italia. Pero una vez que llegó al aeropuerto en Milán, simplemente no les pareció legítima a las autoridades italianas. Dicen que el nombre que supuestamente usó era Le Jean-Luc Olivier y que, según se informa, tenía un pasaporte belga y documentos belgas. Sin embargo, las autoridades italianas dicen que esos documentos eran falsos, eran forjados. Ahora, Gili fue negado la entrada a Italia y fue puesto bajo custodia. Y en ese momento, aparentemente, Gili supuestamente confesó, dijo cuál era su verdadero nombre y que estaba esperando juicio en Estados Unidos por supuestamente haber matado a su esposa. Ahora, Gili ha solicitado asilo en Italia. Hablaremos más sobre eso en un momento. Interpol en Roma alertó a las autoridades en Washington el 4 de mayo. Ahora, Gili sí tiene un abogado defensor de alto perfil y ese abogado está respaldando a su cliente.
Te diré lo que está diciendo sobre todo esto en un momento, pero antes de llegar a eso, quiero hablar sobre lo que todo esto significa para el caso que Gilly enfrenta aquí en Estados Unidos. Esta es una foto de Lee cuando se casó con Krista en 2017. La pareja tuvo dos hijos, según la familia de Krista. Su tercer hijo venía en camino al momento de su muerte. Como saben, somos una consultoría de software y acabo de pasar por el proceso de ayudar a un amigo a seleccionar un proveedor de software. Así que este es un video que encontramos de Lee en su antigua página de LinkedIn, solo para que se den una idea de cómo se presentaba este hombre y cómo sonaba como empresario que trabajaba en la industria del software. Pero los fiscales parecen estar preparados para presentar una imagen muy diferente de quién es él cuando vaya a juicio. Hace apenas un par de semanas, los fiscales presentaron un documento en el que exponían algunas de las anécdotas que podrían incluir en los testimonios de los testigos durante el juicio. Los fiscales dicen que en marzo de 2024, aproximadamente 6 meses antes de la muerte de Krista, Lee supuestamente publicó en Reddit que estaba, cito, aburrido en su matrimonio y quería una mujer en edad universitaria para una relación de amigos con derechos. Luego, el 7 de octubre, ese es el día del presunto asesinato de Krista. Los fiscales dicen que Lee compró una nueva camioneta Kia Telluride sin que ella supuestamente lo supiera. Más tarde esa noche, él llamó al 911 diciendo que ella había tenido una sobredosis. Ahora, el día anterior a eso, o sea, estamos en el 6 de octubre, los fiscales dicen que dos amigos vieron a Lee en un bar local en Houston, donde estaba actuando de manera extraña. Esos amigos dicen que Lee llamó a su propio hijo pequeño con un término despectivo para referirse a personas homosexuales. Luego, un día antes de eso, los miembros de la familia estaban en una fiesta con Lee y también decían que él estaba mostrándose distante y extraño. Luego, el 8 de octubre, es decir, el día después del asesinato de Krista, los fiscales dicen que Lee afirmó que supuestamente lo estaban, cito, incriminando y que lo estaban poniendo en la mira. Afirmó que necesitaba salir del país, dicen los fiscales, y afirmó que tenía que hacerlo para cuidarse a sí mismo. Luego, el día 10, es decir, un par de días después de que supuestamente asesinaron a Krista, Lee habló sobre dejar el área de Houston, diciendo que quería regresar a su natal Carolina del Sur. Y dijo que quería regresar a Carolina del Sur el día 12. Ese es el mismo día en que fue arrestado y acusado por la policía del asesinato de Krista. Los fiscales también dicen que Lee no permitía que sus hijos hablaran con la familia de Krista. Pero quizás la anécdota más incriminatoria que han presentado los fiscales es lo que dicen que hizo en 2023, porque los fiscales alegan que en ese entonces Lee tuvo una aventura con una mujer en San Diego. Luego, los fiscales alegan que entre abril y mayo de 2025. Esto es mientras él estaba en libertad bajo fianza y acusado de matar a su esposa embarazada. Lee contactó a la misma mujer con la que supuestamente tuvo una aventura, y los fiscales dicen que habló con ella sobre planes para huir a México y a otras partes del mundo. Supuestamente, Lee dijo que podía quitarse el monitor GPS y también, según informes, habló con esta supuesta amante sobre casarse para obtener una nueva identidad y le preguntó a esta mujer si conocía alguna identidad mexicana que él pudiera adquirir para ayudarlo a salir del país. Ahora, es importante señalar que el mismo mes en que los fiscales dicen que esta comunicación ocurría en múltiples plataformas en línea, un gran jurado del condado de Harris acusó formalmente a Lee Gilley por el cargo de asesinato capital en la muerte de su esposa y su hijo no nacido. Ahora, es interesante que Lee voló a Italia. Ese país no permite la extradición de alguien que enfrenta la posibilidad de ser condenado a muerte. Ahora, no sabemos si esa es específicamente la razón por la que Lee Gilley voló a Italia. Y aunque él enfrenta ese cargo de asesinato capital, los fiscales no han dicho si buscarán la pena de muerte en este caso. Ahora, quizá te preguntes, ¿cómo es que alguien acusado de matar a su esposa y a su hijo no nacido, con sus otros dos hijos en la casa, por cierto, puede estar libre bajo fianza mientras espera un juicio por asesinato capital? Ahora, este es un video de Lee en su primera comparecencia ante el tribunal después de su arresto en 2024, según la televisora KAKO. El juez fijó la fianza de Lee en $1 millón. Ahora, eso es mucho dinero para la mayoría de las personas,
pero para Lee Gilly, él pudo cubrirla mediante una afianzadora. Ahora, antes de decirte cómo está respondiendo el abogado de Lee a que su cliente supuestamente huyera a Europa antes del juicio, quiero presentarte quién es su abogado. Su nombre es Dick DeGuerin. Me alegra que tengas puesta una mascarilla. Muy bien, entonces los dos estamos en el suelo. Mi codo izquierdo está en el suelo. Mi mano derecha está en la pistola. Ahora, ese es DeGuerin en su defensa de un hombre llamado Robert Durst, a quien quizá recuerdes por el documental de crímenes reales que estuvo en HBO llamado The Jinx. Ahora, en esta escena, DeGuerin recreó lo que su cliente dijo que sucedió cuando supuestamente forcejeó con su vecino, Morris Black, para quitarle una pistola. Durst se declaró culpable de desmembrar a Black, pero fue absuelto del cargo de asesinato debido a la falta de pruebas forenses. Ahora, la noche en que Krista murió, los fiscales dicen que Lee admitió que los dos estaban discutiendo. Los registros también muestran que Lee dijo que su esposa no tenía antecedentes de consumo de drogas ni antecedentes de tendencias suicidas. KPRC dice que el abogado de Lee planea argumentar que Krista murió debido a una condición preexistente. Ahora, DeGuerin presentó una moción el mes pasado solicitando que se desestimen las declaraciones que Lee supuestamente hizo la noche en que Krista murió. DeGuerin afirma que su cliente fue esposado e interrogado, pero nunca le leyeron sus derechos Miranda. Tras la huida de Lee a Italia, DeGuerin nos dijo que aún no ha hablado con su cliente en el extranjero, pero está intentando ponerse en contacto con él. Y le dijo a la televisora KPRC que no le sorprende que Lee enfrente este nuevo cargo federal. Y también dijo que como Gilly no fue admitido técnicamente en Italia, fue detenido en el control de aduanas en el aeropuerto. Él cree que el proceso de extradición podría avanzar rápidamente y que potencialmente podría regresar a Estados Unidos para enfrentar el juicio, que está programado, según los registros judiciales, para el 29 de mayo. DeGuerin también dijo que no cree que el hecho de que su cliente huyera a Europa demuestre alguna conciencia de culpabilidad. Dijo que cree que su cliente estaba asustado. Ahora, la familia y los amigos de Krista han estado reuniendo apoyo para ella en las redes sociales, ya que esta historia ha recibido atención nacional desde aquella terrible noche de 2024 en la que Krista y su hijo no nacido perdieron la vida. Krista era una orgullosa graduada de la Universidad de Clemson. Era querida por muchos y la justicia para Krista en las redes sociales. Las páginas hicieron una publicación que decía, cito, estamos siguiendo las noticias de última hora desde el Tribunal Penal hoy. Estamos devastados, estamos aterrados, estamos tratando de asimilarlo. Por favor, tengan paciencia con nosotros mientras seguimos navegando por esta pesadilla interminable. Nos acompaña para hablar más sobre este caso Jack Rice, abogado defensor penal, exfiscal y exagente de la CIA, así que es una gran persona para hablar de esto. ¿Qué te llama la atención sobre cómo Ligili pudo llegar no solo a Italia, sino que tuvo que pasar por Canadá para llegar allí? Simplemente es increíble. Sí, hay muchos elementos aquí, Chris, porque si lo pensamos, no es solo que se quitó la tobillera electrónica, esa es una parte. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuánto tiempo les tomó a las autoridades en Texas darse cuenta de eso? Esa es una pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo llegas de Texas a Canadá? Y de hecho te estás moviendo de Toronto a Montreal. ¿Cómo lo estás haciendo? Y luego, incluso antes de llegar ahí, ¿cómo consigue un pasaporte belga falso y luego intenta llegar a Milán? Sabemos que esto involucra no solo a las autoridades de Texas, sabemos que esto involucra a la Real Policía Montada de Canadá. Sabemos que esto involucra a Milán y a las autoridades italianas, pero también involucra a Interpol, Interpol en Roma, Interpol en Washington, D.C., así que es algo multifacético. Bueno, y otra cosa también, como cuando pienso en volar internacionalmente, siento que revisan tu pasaporte varias veces, incluso para abordar el avión, y ahora, en muchos casos, lo escanean. No es solo que miran tu pasaporte, lo sellan y siguen adelante. Hay un proceso de escaneo que quizás haría un agente de abordaje, y de alguna manera él pudo abordar este vuelo. La otra parte que me llamó la atención fueron las fechas. Entonces, el 1 de mayo hay algo mal con el monitor de tobillo. El 3 de mayo él aterriza en Italia. Y luego, el 4 de mayo es cuando se activa el grupo especial, que incluye a los alguaciles federales de Estados Unidos para intentar encontrarlo. ¿Cómo funciona eso? Uno pensaría que, con lo que se le acusa,
En cuanto se activa la alerta del monitor de tobillo, estarían encima tratando de averiguar dónde está. Sí, sin duda, quiero decir, esto me ha pasado en mi carrera, he tenido casos donde los brazaletes de tobillo fallan. Y lo que pasa es que a veces fallan en la conexión entre donde había estado mi cliente y las autoridades. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es la respuesta razonable? Si ha habido problemas en el pasado, a veces lo que hacen es llamar y esperar. Si esto sucede un viernes, ¿quién supervisa durante el fin de semana? Puede parecer obvio, pero no siempre lo es. A veces ves ese error humano y ese espacio donde alguien puede aprovechar la oportunidad. Y eso es exactamente lo que él decidió hacer en un caso como este. El hecho de que haya tomado 4 días es mucho tiempo y eso es irrazonable. Alguien debió haber estado pendiente de esto. Cuando esto salga mal, la respuesta será: estarás al teléfono en 1 minuto, estarás al teléfono en 10 minutos, estarás al teléfono en 1 hora. Pero cualquier cosa más allá de ese tiempo, vamos a enviar a los alguaciles tras de ti. Y el hecho de que no lo hayan hecho realmente resalta, creo, un error por parte de las autoridades de Texas. Uno de los aspectos interesantes de este caso para mí es que originalmente fijaron la fianza en $1 millón. Y esa era la intención en un caso como este. Hay algunas jurisdicciones que en realidad no liberan a las personas y no tienen que liberarlas con montos de fianza ni con condiciones. En realidad no hacen eso. Ahora, donde estoy, están obligados a hacerlo. De hecho, es un requisito constitucional que tengan que fijar un monto de fianza. Y aún así, al mismo tiempo, ciertamente hay obligaciones que las autoridades tienen si van a liberar a alguien bajo ciertas condiciones. Porque recuerda, no se trata solo de que se presenten a juicio y enfrenten las posibles consecuencias de un cargo. También está la preocupación de que esta persona pueda representar una amenaza para los ciudadanos en Texas o francamente en Canadá o francamente en Milán. Esa es la pregunta más importante que creo que la gente debe recordar. Y su fianza ciertamente ya ha sido revocada para cuando regrese a los Estados Unidos. Interpol fue parte de esto y terminan, creo que el día 3, las autoridades italianas en el aeropuerto de Milán dicen que algo no está bien con este pasaporte y entonces él confiesa, está solicitando asilo. Y luego, Interpol termina llamando a Interpol en Washington. Y así es más o menos cómo surgió esta historia, cómo funciona eso. O sea, el proceso, esta persona que, y aparentemente admitió, supuestamente, que está siendo juzgado o se espera que sea juzgado por asesinato, pero está solicitando asilo. ¿Cómo funciona eso? Que eventualmente la noticia regresa. ¿Y qué llamada debe haber sido esa para los fiscales del condado de Harris? Recibes la llamada y es, oye, lo tenemos en Milán. ¿Cómo se resuelve toda esa situación? Sí, lo primero es que cuando recibes llamadas en Texas, la respuesta es: vaya, ¿la regamos? Y sí fue así. Ahora, hablemos de Interpol en general. Podemos hablar de pasaportes. Y lo mencionaste antes en nuestra conversación, esta idea de lo sofisticados que son los pasaportes, la idea de poder conseguir un pasaporte. En este caso en particular, él tuvo que entregar su pasaporte estadounidense a las autoridades para ser liberado. Este no era un pasaporte estadounidense. De hecho, él pudo conseguir un pasaporte belga falso. Y voy a profundizar un poco más en mi experiencia en inteligencia aquí. Si te diste cuenta, él también tenía otros documentos. Ahora, a veces lo que solíamos llamar eso era documentación de respaldo. Y lo llamábamos documentación de respaldo porque eso significaba que decías: oh, bueno, tengo esto y tengo esto y tengo esto. Podría ser una licencia de conducir, podría ser mi tarjeta de podría ser un recibo de un restaurante local. Puede que tenga algo más que en realidad esté en mi cartera para decir: oh, eso es muy extraño, he estado teniendo algunos problemas con mi pasaporte. Y tienes que recordar, los pasaportes son sofisticados, no solo los pasaportes estadounidenses. En realidad, todos los pasaportes, especialmente los europeos, tienen pasaportes muy complejos. No se trata solo de usar diferentes tipos de iluminación. Buscan ciertas trampas que colocan en esos pasaportes. Quiero decir, te puedo decir que estuve en Italia hace un par de semanas. Y lo que me ha pasado antes es que me han apartado veamos, en los Países Bajos, Estocolmo, París, Praga, en los últimos años, porque dicen que mi cara está demasiado gorda. Bueno, eso fue por el COVID y pensé que no fue muy amable de su parte. Todos hemos pasado por eso, sí. Sí, pero eso en realidad fue cierto. Y el punto es que no son solo las trampas que están dentro de esos pasaportes.
Lo que buscan es que toda la documentación sea consistente, pero también están observando específicamente a la persona y están analizando su comportamiento. Y una de las cosas para las que recibes entrenamiento cuando trabajas con el Departamento de Seguridad Nacional aquí, pero lo haces a nivel internacional, es que ellos buscan comportamientos que sean inconsistentes. Y esa es una de las cosas en las que él estaba trabajando claramente cuando mencionaron otros documentos. Convenció a alguien en Toronto, convenció a alguien en Montreal de que estaba lo suficientemente cerca y debió haber algún tipo de problema. Pero esto también estableció, ¿debería ser suficiente? No, pero lo es. Pero volviendo a tu pregunta original, el tema de Interpol. Interpol es una organización fascinante porque no tenía su sede aquí. Es una organización internacional. Se fundó hace unos 110 años y lo que pasó es que en realidad tiene su sede en Lyon, pero lo que han hecho es que han creado estas interconexiones entre prácticamente todos los países. Y realmente resalta el hecho de que existe un enfoque interinstitucional y de organizaciones internacionales para problemas como este. Y realmente resalta lo importante que es. O sea, puedo ponerte un caso sencillo como Ted Bundy, ¿verdad? ¿Recuerdas al asesino serial? El problema que ocurrió con el caso de Ted Bundy dentro de Estados Unidos fue que incluso en ese entonces no había cooperación ni comunicación entre jurisdicciones. Así que dentro del estado de Washington, dentro de Wyoming, dentro de Idaho, dentro de Florida, pasaban cosas y nadie podía comunicarse con los demás y nadie sabía lo que estaba pasando. Bueno, se dieron cuenta de que eso era un problema, justo como lo que hemos visto con Interpol. Y así, en este caso, cuando se activó una alerta en Canadá, iba a Interpol y luego pasó a Roma porque sabían que él volaba a Milán. Y así, lo que teníamos era esa interconexión que aseguraba que cuando algo sale mal, cuando algo no funciona, se establece la conexión. Por lo tanto, Interpol en Roma se puso en contacto con Interpol en Washington, D.C., buscando a un ciudadano estadounidense porque pensaron, esto es lo que creemos que es. Así que fue esa conexión, esa cooperación internacional, lo que creo que es tan fundamental y realmente asombroso cuando hablas de lidiar con el crimen internacional o lidiar con aquellos que podrían estar prófugos para evadir cargos, ya sea que sean de Texas o de Nueva York o que sean de París o de Copenhague. Bueno, y también había algunos documentos, y esto fue antes de que supuestamente huyera, donde las autoridades o los fiscales incluyeron en un documento algunas anécdotas que iban a presentar en el juicio que estaba programado para comenzar el 29 de mayo. Veremos si eso realmente sucede. Y el día después de que su esposa muere, dicen que supuestamente habló sobre salir del país. Lo acusan de haber tenido una aventura en 2023 y luego, hablando con esa mujer, dicen que él habló con ella en 2025 sobre la posibilidad de buscar una identificación en México. Así que esta es una persona que ya estaba en libertad bajo fianza, lo cual normalmente no ves en casos de pena capital, pudiendo dormir en su propia cama por la noche, incluso con el GPS, y luego está teniendo estas conversaciones. Eso es algo así como que se permite tener ese tipo de conversaciones. O sea, si eres la autoridad y ves, oye, este tipo está hablando de salir del país, pero aún no lo ha hecho. Eso casi hace que sea aún más ridículo que haya podido salir del país, porque no debería necesariamente. O sea, sé que estamos viendo esto en retrospectiva, leyendo un documento, pero parece que este era el tipo que lo estuvo pensando durante mucho tiempo. Sí, esto realmente aumenta la amenaza también, ¿no? Y el verdadero problema que viene con eso es que si pensamos en sus condiciones de liberación, ¿qué era lo que estaba obligado a hacer? Se suponía que debía mantenerse en contacto, se suponía que debía acatar la ley y que debía hacer otras cosas específicas. Bueno, el problema que ocurre a veces cuando alguien es liberado, por supuesto, es que si estás haciendo algo que no es un delito, pero ciertamente resalta este problema. Lo que puede hacer es que puede ser admisible cuando se trata del cargo subyacente, pero no necesariamente llega al nivel en el que se diga que violaste tus condiciones de libertad. El verdadero problema, por supuesto, es que su comportamiento claramente resalta un posible aumento en el riesgo de fuga. Ahora, De hecho, mientras pienso en esa pregunta, una de las cosas que puede pasar es que se puede fijar una fianza en un caso y un juez puede fijar una fianza en un caso. Pero si las condiciones cambian,
tienes la posibilidad de regresar con el juez y pedirle que disminuya o aumente la fianza, dependiendo de qué lado estés, y decir que las condiciones han cambiado desde que originalmente fijamos la fianza. Entonces, por ejemplo, si lo que obtienes en 2025 es algo que dice que él está tratando de conseguir un pasaporte falso en México o que está planeando irse a México, sinceramente, los fiscales en Texas pudieron haber llevado esto de regreso a la corte y decir, ¿sabe qué? Estamos pidiendo un aumento en la fianza o estamos pidiendo que lo mantenga bajo custodia porque es un riesgo de fuga aún mayor de lo que pensábamos. Y este es un caso de pena capital. Dick de Guerin es su abogado, un abogado defensor de alto perfil. Mucha gente lo recuerda por el juicio de Robert Durst y tiene, ya sabes, muchos otros clientes de alto perfil. Cuando he estado en audiencias de lectura de cargos, y todos las hemos visto, claro, tú las haces todo el tiempo. Siempre escuchas al abogado defensor decir, ya sabes, tratando de conseguirle una buena fianza a su cliente. Es como, tal vez no tiene antecedentes penales, tiene lazos con la comunidad. ¿Sabes? En este caso, pudo asegurar una situación bastante buena, al parecer para su cliente, quien luego termina pudiendo irse a casa, pero lleva un dispositivo de rastreo GPS. Cuando pasa algo así, el tribunal ve mal al abogado defensor. Como regresando a lo que dijiste, ya sabes, leyendo tu argumento, dijiste, es como dijiste que él iba a presentarse. Y luego, en este caso, es un caso un poco dramático donde él se va a Europa. O sea, ¿cómo es eso? Y sé que como abogado defensor haces lo mejor para tu cliente, pero ¿cómo ve el tribunal al abogado defensor en una situación así? Vaya, esa es una gran pregunta. No sé si alguien me la había hecho antes. He hecho miles y miles de alegatos sobre libertad bajo fianza y lo único que estamos obligados a hacer es que no podemos mentirle al tribunal, no podemos cometer un fraude ni ocultarle algo al tribunal. Entonces, por ejemplo, si él tuviera cualquier conocimiento sobre que su cliente planeaba hacer X, Y o Z, quiero decir, en el momento en que hace el argumento, bueno, entonces tendría que haber cambiado la manera en que hizo su argumento desde el principio. ¿Eso deja mal parado al abogado defensor? Bueno, he entrado muchas veces a la corte donde la gente me mira y decide que soy ciertas cosas por el tipo de clientes que represento. He tenido muchos clientes que tienen casos en este momento, que son casos de asesinato, múltiples casos de asesinato, y a veces entro a la corte y estoy tratando con fiscales y estoy tratando con jueces que me están mirando básicamente asumiendo que por el tipo de persona que creen que son, de alguna manera por asociación, yo soy igual a esa persona. Y regularmente tengo que asegurarme de que todos en la sala entiendan cuál es mi papel. Y a veces he hecho eso donde he dicho, su señoría, dejemos claro cuál es mi posición aquí. Y he tenido que hacer eso con jueces. Y creo que solo me doy cuenta de eso ahora, Chris, porque lo he estado haciendo durante tanto tiempo que regularmente estoy frente a jueces a quienes les enseñé cómo ser abogados cuando eran pasantes de derecho. Sí. ¿Verdad? Cuando estaban en la facultad de derecho, yo realmente les estaba enseñando cómo hacer lo que hacen. Y ahora estoy frente a un montón de jueces que recuerdo cuando tenían como 23 años. Y ya sabes, o sea, si estamos hablando de su abogado Dick o de muchos otros grandes abogados en la ciudad y en todo el país, créeme, somos bastante resistentes. Podemos aguantar ese tipo de ataques todo el día porque es lo que hacemos. Y él tiene a Dick de Guerin, su abogado defensor, ya sabes. Uno de los comentarios que hizo fue que le preocupa que, porque esto sucedió de repente, si esto se presenta en el juicio, se interprete como conciencia de culpabilidad, que huyó porque lo hizo y está tratando de escapar de la realidad. Él argumenta que su cliente simplemente tiene miedo. ¿Cómo podría ver ese argumento un jurado? O sea, ¿cómo podría un jurado ver esta situación si realmente se presenta en la corte que él huyó a Milán, Italia? Se ve mal. O sea, vamos a tratar de mejorar esto, pero ya sabes, no puedes mejorar algo tan malo. No se puede, no se puede. El hecho es que un jurado va a ver esto y les va a caer aún peor este tipo. Ahora, hay muchos aspectos y acusaciones en este caso, incluyendo el hecho de que su esposa, Krista, en realidad estaba embarazada en ese momento. Eso por sí solo va a horrorizar al jurado con este asunto, y esa es una realidad con la que él y su abogado Dick van a tener que lidiar. Pero cada vez que también tienes este elemento de huida, eso lo agrava. Y la fiscalía definitivamente se está preparando para usar esas conductas. Recuerda,
puedes usar, si logras que lo admitan, actos previos indebidos, cosas que sucedieron. De hecho, hay algunos documentos que también he tenido la oportunidad de revisar en este caso, donde están tratando de incluir que tal vez había una amante y algunas de las otras declaraciones que él estaba haciendo. Van a intentar que eso se incluya en el juicio mismo. Al mismo tiempo, los actos posteriores, aquellos que ocurren después de los cargos mismos, también puedes intentar incluirlos, porque esos realmente reflejan culpabilidad. Reflejan huida, porque huiría un hombre inocente, que es el argumento que la fiscalía definitivamente va a presentar. Y francamente, Dick ya tiene las manos llenas con el hecho de que la víctima es su esposa fallecida, que además estaba embarazada. Eso ya tiene mucho para mantenerlo ocupado. Así que esto solo va a sumarse a eso. Y por último, solo para terminar, viendo lo que sabemos sobre la evidencia en este caso, el forense dice que Lee Gilley estranguló a su esposa hasta matarla. Leí en KPRC-TV que Dick DeGuerin, mucho de la defensa, podría girar en torno a una condición preexistente, y el argumento que él presentará, si y cuando esto llegue a juicio, es que ella murió por una condición preexistente. Como abogado defensor, como ex fiscal, ¿cómo manejas un caso de estrangulamiento como este? ¿Cuáles son algunos de los desafíos que van a enfrentar si llega a juicio? Bueno, pensemos en la naturaleza del cargo en sí y de esta supuesta condición preexistente. Quiero decir, una de las dificultades que ambas partes tendrán es establecer si existía una condición preexistente. Y más importante aún, lo que sí tenemos es que contamos con bastante información. Y no solo verás al médico forense llegar y decir cuál fue la causa de la muerte, cuál era la condición del cuerpo en ese momento. Por ejemplo, hablamos de casos de estrangulamiento. Una de las primeras cosas que siempre busco es algo llamado hemorragias retinianas bilaterales. Esto es cuando los ojos se ven inyectados en sangre. Básicamente ocurre algo que causa ese trauma real que sube hasta la cabeza. De hecho, hay huesos que pueden romperse que están en el cuello y buscas esos. Y si ese es el caso, todo eso forma parte del cuadro. ¿Hay algún otro trauma en el área alrededor de su espalda? Y eso era parte de lo que la fiscalía estaba mencionando, pero también el tema del estrangulamiento. Entonces la pregunta es, ¿cuál era la condición del cuerpo? Luego, lo que tienes por parte de la fiscalía es que van a traer a otro experto que va a venir a hablar sobre condiciones preexistentes y va a explicar qué es una condición preexistente, qué le haría a un cuerpo y qué le haría a un cuerpo que luego fue agredido. Y entonces vas a tener ambos lados de eso. Ahora, al mismo tiempo, la defensa puede ver este caso y pueden repasar una lista. Y hay como 18 o 19 cosas diferentes que podrías ver en un caso de estrangulamiento, y con frecuencia no ves muchas de esas. Y no necesitas ver muchas de esas, pero podrías tener 17, 18 o 19 de esas. Y si faltan 14 de ellas, bueno, voy a pasar mucho tiempo estableciendo que esto no fue un estrangulamiento porque no vi esa hemorragia, porque no necesariamente tienes que verla, pero podría usar eso. Y ahora puedo regresar según lo que esté haciendo la fiscalía. Y puedo usar a mi propio perito. Parte de esto es una cuestión de experto a experto. Y si no había nadie más en la habitación, todo lo que tenemos es la evidencia forense. Todo lo que tenemos es un cuerpo. Y no siempre es tan fácil como crees. Sí, y veremos qué pasa. Van a haber mucha atención puesta en este juicio cuando comience, antes de que Lee Gilley se vaya a Europa. Y ahora mucha gente va a estar pendiente de cuándo regrese y de cómo se desarrolla esto a partir de aquí. Jack Rice, siempre es un placer tenerte en Law and Crime. Gran conversación. Gracias por estar aquí. Un verdadero placer. Gracias. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. También estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.